paciencia, perdí la pasión. Y por perder la pasión, perdí la obediencia. Ya no oraba como oraba antes. Ya no ayunaba como ayunaba antes. Ya no leía la Biblia como lo leía antes. Porque como Dios no me estaba usando como estaba usando a la persona a mi lado, entonces el llamamiento no era para mí. Hasta que Dios vino y tocó la puerta. Me dijo, ¿dónde ha estado? Te ha estado esperando. Ya no hablas conmigo. Ya no lees la palabra. Ya no tienes pasión para predicar ni a las almas que se están perdiendo. ¿Por qué? Y tenía que realizar que Dios, aunque puede utilizar a esta persona toda la semana para salir a predicar, esa persona nunca iba a alcanzar las vidas que Dios había separado para yo alcanzar. Y tenía que entender que aunque no estaba saliendo todo el tiempo, era porque no estaba preparado para salir. Era porque no tenía la madurez para salir. ¿Y qué pasa? Años después comencé a encender de nuevo esa pasión de poder predicar, pero ya no quería predicar en los altares, quería predicar en las calles. Quería salir y evangelizar a las almas. ¿Y qué pasó? Eso me llenó con tanto alegría que salía y ministraba y me sentía bien y regresaba a casa y a mí no me importaba si las personas se recordaban mi nombre, porque por lo menos sabían el nombre de Cristo. Entonces yo entendí que para yo ser siervo del Señor, para ser ministro del Señor, el ministerio más grande es de servir, no es de mi nombre ser reconocido, es reconocer el nombre que está sobre todo nombre. Entonces tuve paciencia de nuevo, comencé a esperar y le dije a Dios, quiero comenzar a pastorear cuando tengo 23 años. Gracias a Dios que no me puso cuando tenía 23 años. Porque cuando yo cumplí los 23 años me casé. Y en ese año estaba bien ocupado. En ese año tenía que correr, estaba enfocado en la boda solamente. Entonces nosotros necesitamos entender que hay ciertas cosas que Dios nos dice, tenga paciencia, porque no estás preparado ahora. Y gracias a Dios, 2 años después, cumpliendo los 25 años, Dios me puso a pastorear esta iglesia. ¿Por qué? Porque resistí el deseo de tratar de salir y hacer mi propio ministerio. Porque tuve paciencia en lo que Dios me había declarado. Yo quería comenzar a pastorear cuando tenía 18 años y luego cuando tenía 23 años y cuando tenía 23 años lo quería hacer cuando tenía 40 años. Pero Dios tenía su tiempo desde el principio. Los planes de Dios son perfectos. Y no es que yo sé todas las cosas. No es que el matrimonio de mí y mi esposa son perfectos, sino que por lo menos ahora sabemos cómo enfrentar las situaciones. Podemos trabajar juntos, podemos ser efectivamente lo que estamos haciendo. Necesitamos tener paciencia en Dios. ¿Sabe lo más difícil? Es que cuando Dios te ministra y te dice que va a ser un ministro, cuando Dios te dice que te va a utilizar, ¿sabe lo más difícil? Es esperar. Porque cuando estamos esperando, en vez de esperar en oración, estamos esperando en velando. Y lo que estamos viendo son las otras personas que Dios está utilizando. El tiempo de Dios es perfecto para tu vida. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tenemos que pararnos y creer en la salvación. Tenemos que detenernos y creer en la salvación. Aunque parece que Dios no está haciendo nada, Él siempre está operando a nuestro favor. Él siempre está trabajando a nuestro favor. Tal vez su palabra tarda por un minuto, pero Él siempre va a llegar cuando nosotros lo necesitamos a Él. Yo recibí esa palabra cuando tenía 10 años y a través de la vida 11, 12, 13, 15, 16 años recibí esa palabra cada vez de diferentes personas. Pero llegó ese periodo de tiempo, de los 19 años hasta los 23 años, donde ya no escuchaba que iba a ser pastor. No escuchaba nada.
Yo iba a las campañas, yo iba a la iglesia esperando recibir esa palabra de Dios. Y no recibía nada. Y comencé a preguntar y decir, bueno Dios, tal vez eso fue de emoción, tal vez nunca se va a cumplir, tal vez ha cambiado donde yo voy a ir, tal vez ahora voy a ser evangelista y viajar. Y de 19 años hasta los 23 no había recibido ninguna palabra de confirmación que iba a ser pastor. Pero en el año 2016, noviembre del año pasado, fui a un concierto que no quería ir, pero tenía que ir a ministrar. Y yo fui para ser obediente con mi palabra. Y llegué allí, dije que iba a tocar y hacer lo que tenía que hacer, irme para la casa. Y ese día cuando llegué allí, Dios ministró a mí y a mi esposa con alguien que ni conocíamos. Y esa persona nos dijo a nosotros, antes que se cumplen los 6 meses, va a estar ministrando, va a estar llenando lo que Dios te ha llamado a hacer. Ahora yo comencé a pensar en el concilio y dije, ni tengo título, ni tengo credenciales, tal vez en la iglesia que estoy, Dios va a usarme ahí. Pero cuando Dios ha declarado una palabra sobre tu vida, Él es fiel para cumplir. No hay hombre, no hay cosa que puede detener lo que Dios ha declarado. La semana después de ese concierto, llegué a un servicio y en ese servicio el supervisor me llamó y llamó a mi esposa y hablaron con nosotros. Y ellos nos dijeron a nosotros, hay una necesidad y necesitamos pastores. Sabemos que ustedes no tienen los credenciales, pero ustedes han sido llamados de Dios. Y aunque no teníamos el permiso humano, teníamos el permiso divino. Dios quería cumplir su propósito, Él lo cumplió. 6 meses después cumplimos a la fecha nuestro tiempo de probatorio y fuimos aceptados como pastores oficiales de esta iglesia por la paciencia. Y comencé a pensar en esos años que no había escuchado nada de Dios. Y me recordé que lo que Dios ha declarado una vez, Él no tiene que repetirlo. Nosotros somos lo que pedimos a Dios, la repetición. Pero Dios tiene que dejar una palabra solamente y eso se va a cumplir. Porque lo que Dios habla, Él lo habla en existencia. Aleluya. Entonces hoy nosotros hemos hablado de la obediencia y hemos hablado de la paciencia. La conferencia, regresamos a la predicación para terminar. Entonces nosotros podemos ver que la palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 4 versículo 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. La obediencia y la paciencia son tan importantes para nosotros enseñar nuestro sometimiento a Dios. Cuando nosotros nos sometemos a Dios a través de esperar en su palabra y obedecer su palabra, vamos a comenzar a resistir los ataques del enemigo. Y cuando comenzamos a resistir estas cosas, cuando Satanás viene a nuestra vida y trata de tentarnos, cuando él viene para tratar de desanimarnos, pero nosotros echamos en adelante, ¿sabe lo que pasa? El enemigo se desanime de atacarnos. ¿Y qué pasa? Él se huye. A él irse, ahora Dios puede hacer lo que él quiere hacer. Quiero explicar esto en unos términos que nosotros podemos entender. A nosotros someternos significa que vamos a obedecer y tener paciencia. Después de eso vamos a comenzar a resistir. ¿Resistir qué? Resistir nuestras pasiones, resistir nuestros deseos, resistir lo que nosotros queremos. Cuando resistimos, nosotros estamos viviendo la palabra de Dios que dice, ya no vive yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabes algo de Dios? Dios no puede estar junto con el pecado y nosotros naturalmente somos pecadores. Entonces necesitamos someternos a la voz de Dios, necesitamos resistir nuestra naturaleza para que el Espíritu pueda vivificarse. Y cuando el Espíritu comienza a vivificarse,
sacrificarse, entonces Satanás tiene que huir y las bendiciones de Dios vienen para nuestra vida. Quiero terminar hoy hablando de 3 personas. No se preocupen, como es conferencia un poquito más extenso, pero ya estamos culminando en los próximos 7 minutos. Hablamos de una situación que pasó. Le invito a que abra su Biblia en Marcos capítulo 8, versículo 27. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Marcos capítulo 8, versículo 27, que dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres? Marcos 9, versículo 2 al 4. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Ahora nosotros tenemos una situación aquí, donde Jesús está en el monte, donde Él comienza a transfigurarse, y nosotros vemos que Él escogió 3 de sus discípulos. Al escoger estos 3 personas, Él va al monte. Y cuando Él llega al monte, le aparecen 2 personas, Elías y Moisés. El tema es: resiste y verás la gloria de Dios. Algo que es interesante notar es que en Marcos capítulo 8, versículo 27, dice que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algún de los profetas. Entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Entonces había esta situación donde Jesús comienza a preguntar antes de Él morirse: ¿quién dice la persona que soy? Y Pedro reconoce que Él es el Cristo de la gloria. Pero es interesante que inmediatamente después de eso, cuando Jesús anuncia a su muerte, ¿qué dice Pedro? El versículo 31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, principales, sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndote: quitad de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Necesitamos entender que Jesús aquí, Él ha recibido de parte de Pedro que Él era el Hijo de Dios. Y luego Pedro le dice que Él no puede ir a sacrificar su vida. Jesús estaba en una batalla humana. Él sabía que iba a padecer por la humanidad. Él sabía que en Él no había pecado, pero Él tomó el pecado para salvarnos. Dice la palabra de Dios que en una ocasión Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces Jesús estaba resistiendo. ¿Resistiendo qué? Resistiendo el deseo de no tener que sufrir. Pero como Él obedeció la voz de Dios, Él sabía que Dios le había llamado para hacer algo grande, y que si Él cumpliera esto, íbamos a ver la gloria de Dios. Él dijo que yo soy la luz del mundo. Este mundo ha sido impactado por algo que Jesucristo hizo más de 2000 años atrás. Eso es lo que pasa cuando resistimos. El mundo entero
necesita experimentar la gloria de Dios en este lugar. Nosotros podemos brincar y mirar a Elías cuando él estaba en el monte. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 7 en adelante. ¿Qué pasó? Elías, después de batallar con Baal y destruir a los profetas, él se huyó porque la reina que dijo que iba a matar a Elías. Él se escondió en la cueva. ¿Y qué pasa? Dios comienza a hablar con él y Dios pasa por el fuego, pero Dios no estaba en el fuego, sino que Dios vino en un viento apacible donde Elías podía experimentar la gloria de Dios. ¿Qué pasa? Antes de eso, ¿qué dijo el ángel? El ángel le dijo a qué: ve, come y bebe, porque el largo camino te resta. Entonces Elías tenía que resistir, ¿qué? Resistir el temor de perder su vida. ¿Qué tenía que resistir Jesús? Jesús tenía que resistir el pensamiento que él iba a tener que sufrir por esta humanidad. Cuando nosotros brincamos a Éxodo capítulo 32, que nosotros lo sabemos bien, que habla de la gloria de Dios. Moisés asciende a la montaña y Moisés le dice a Dios: ¿cómo yo voy a saber que tú estás conmigo? Y Dios le dice a él: eres mi amigo, le voy a conceder lo que quieres. Y Moisés le dice: ¿qué? Te ruego que me muestres tu gloria. Pero ¿qué pasó antes de eso? En el capítulo 32 de Éxodo, Moisés había ido a la montaña y al regresar el pueblo se había convertido en idolatría. Entonces Moisés estaba en un pensamiento que él había perdido a este pueblo, que el pueblo no quería servir a Dios. ¿Sabe lo que pasa a través de la Biblia? Cada vez que Dios demuestra su gloria es después de su siervo ser probado. Si no hay resistencia, no hay gloria. Necesitamos resistir, porque la resistencia va a producir la puerta para la gloria mayor. ¿No fue David quien derrotó a Goliat? Y después de derrotar a Goliat salió del rebaño y entró al reino de Dios. ¿No fue Jesucristo que descendió en las tinieblas para traer su luz? Y él miró la cruz de Calvario y él venció en la cruz de Calvario. Y ahora nosotros, en vez de ser parte de este mundo, ahora somos parte de una gloria eterna, de un reino eterno. Necesitamos entender, juventud, que cuando resistimos los ataques de Satanás, Dios nos va a traer una gloria mayor. Nosotros vamos de gloria en gloria, pero entre medio de esos glorias que estamos experimentando son resistencia. Necesitamos resistir, porque cuando comenzamos a resistir las cosas, estamos fortaleciéndonos en la palabra de Dios, y a fortalecernos en la palabra de Dios, ahora Dios puede darnos más, puede darnos más. ¿Cuánto quieren recibir más de parte de Dios? ¿Cuánto quieren recibir más de su presencia? La única forma que vamos a experimentar la gloria de Dios como nunca antes es resistiendo lo que nunca hemos resistido. Que el Señor le bendiga. La presidenta.